Soy la doctora Mireya Salazar y bienvenido a Una vejez saludable y sabia, el canal donde encontrarás consejos prácticos, soluciones naturales seguras y recomendaciones médicas para vivir más saludable y feliz después de los 50. Hoy quiero hablarle con total claridad y cercanía sobre un asunto que muchos hombres después de los 60 años viven en silencio. Un tema que en ocasiones provoca vergüenza, temor y que rara vez se comenta ni siquiera con la pareja más íntima. Quiero hacerle una pregunta directa. ¿Qué sentiría si alcanzara el clímax con toda la intensidad del orgasmo, pero no viera salir ni una sola gota de semen? Tal vez le ocurrió alguna vez y lo dejó pensativo. Tal vez le sucede con frecuencia y ha preferido callarlo. Sea cual sea su experiencia, lo entiendo. En mi consulta he recibido a hombres que llegan con la mirada inquieta sin saber cómo explicar lo que les ocurre. Algunos lo dicen casi en susurros, como si confesaran un secreto vergonzoso. Otros me cuentan que incluso han evitado los encuentros íntimos por miedo a que su pareja lo descubra. Esa carga emocional es tan real como los cambios físicos, y por eso hoy quiero invitarle a quitar el velo de este tabú, porque lo que sucede en la intimidad no es algo menor. Forma parte de su salud integral, de su confianza y de la calidad de vida. Lo que está viviendo es una señal del cuerpo, un mensaje que necesita ser comprendido y que en la mayoría de los casos puede tratarse. Le invito a quedarse conmigo, porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos las causas, las señales de alerta y, sobre todo, las soluciones que la medicina nos ofrece hoy. Antes de comprender por qué en algunos casos el semen no aparece, conviene recordar primero cómo funciona una eyaculación normal. Imagine que dentro de su cuerpo existe una orquesta, minuciosamente coordinada. Cada instrumento tiene un papel esencial, y todos deben sonar al mismo tiempo para que la melodía resulte perfecta. En condiciones habituales, los testículos producen los espermatozoides, que son las células reproductoras. Las vesículas seminales añaden la mayor parte del líquido, rico en azúcares y nutrientes, que les aporta energía para su viaje. La próstata, por su parte, contribuye con un fluido especial que protege y facilita el desplazamiento de los espermatozoides. Todo este conjunto se reúne en la uretra, como músicos listos tras el telón, esperando la señal para entrar en escena. Cuando la excitación alcanza su punto máximo, los músculos del aparato reproductor se contraen de manera rítmica y firme, impulsando el semen hacia el exterior. Es un proceso rápido, casi automático, pero que depende de una coordinación exquisita entre el sistema nervioso y la musculatura. Basta imaginar un director de orquesta que, con un solo gesto, consigue que cada instrumento suene en el momento justo. Aquí aparece un detalle fundamental. El orgasmo y la eyaculación, aunque la mayoría de las veces se experimentan de forma simultánea, no son exactamente lo mismo. El orgasmo es una respuesta neurológica que provoca la sensación de placer y liberación. La eyaculación es el acto físico mediante el cual el semen se expulsa. Muchos hombres perciben ambos momentos como un único suceso, pero en realidad son dos mecanismos distintos que se complementan para ofrecer la experiencia completa de placer, relajación y evidencia visible del semen. Y es precisamente ahí donde se abre la pregunta que hoy nos guía. ¿Qué sucede cuando ese fluido no aparece, aunque la sensación de clímax sí esté presente? Comprender esta diferencia es el primer paso para interpretar las señales de su cuerpo y buscar la orientación médica adecuada si es necesario. Para responder a la pregunta anterior, analizaremos el concepto importante de hoy, la eyaculación seca. Entonces, ¿qué es la eyaculación seca? La llamada eyaculación seca describe una situación en la que el hombre llega al punto máximo de placer,
siente la intensidad propia del orgasmo, pero no observa la salida de semen o solo percibe una cantidad mínima, casi imperceptible. A simple vista, parece que el cuerpo hubiera completado todo el proceso, porque la oleada de placer sigue intacta. Sin embargo, falta un elemento que siempre se consideró inseparable: el fluido seminal. Esta diferencia, aunque parezca sutil, es la que provoca mayor desconcierto. En la consulta, algunos hombres me relatan con franqueza: «Doctora, sentí la misma emoción, pero como si el final estuviera vacío». Esa vivencia de vacío alimenta la preocupación y, en muchos casos, el silencio, porque cuesta encontrar las palabras para explicarlo incluso a la pareja. Es importante recordar que el orgasmo es un fenómeno neurológico dirigido por el cerebro y las redes nerviosas que transmiten la sensación de gozo. La eyaculación, en cambio, es un proceso físico que depende de la acción coordinada de músculos y glándulas. Los conductos se contraen, las válvulas se abren y el semen es impulsado hacia el exterior. Habitualmente ambos eventos coinciden, de modo que el placer y la expulsión del semen se viven como un único momento. Pero en realidad son mecanismos distintos. Cuando el primero ocurre sin el segundo, surgen dudas comprensibles. ¿Está en peligro mi virilidad? ¿He perdido mi masculinidad? La respuesta es clara: no. La eyaculación seca no implica pérdida del deseo ni del disfrute. Simplemente significa que una parte del engranaje corporal ha modificado su funcionamiento habitual. Las razones pueden ser diversas y van desde factores temporales hasta situaciones más permanentes. En algunos hombres se asocia a intervenciones quirúrgicas en la próstata o en el aparato reproductor. En otros, a la toma de ciertos medicamentos, a cambios hormonales propios de la edad o a alteraciones en el sistema nervioso que controlan la respuesta sexual. Incluso procesos naturales del envejecimiento pueden influir en la forma en que los tejidos responden. Lo fundamental es saber que detrás de cada caso hay una explicación médica y, en la mayoría de las veces, opciones de diagnóstico y tratamiento que permiten recuperar la confianza y mantener una vida íntima satisfactoria. Entre las distintas causas que explican la eyaculación seca, una de las más frecuentes es la llamada eyaculación retrógrada. Para imaginarla con claridad, piense en una compuerta situada en el cuello de la vejiga. Durante el orgasmo, esa compuerta debería cerrarse con firmeza para impedir el paso de la orina y permitir que el semen avance hacia el exterior. Cuando todo funciona de manera correcta, el semen sale por el pene en el momento de mayor placer. Pero si esa compuerta no se cierra bien, el semen elige el camino más fácil. Se dirige hacia la vejiga en lugar de salir. El resultado es fácil de identificar. El hombre siente la intensidad del orgasmo, pero no observa la salida de semen. Muchas veces la primera pista aparece al notar que la orina se ve más turbia después de la relación, porque el fluido seminal se ha mezclado en ella. Las razones de este fenómeno son variadas. Una de las más habituales es haber pasado por cirugías en la próstata o en la vejiga, como la resección transuretral o las intervenciones con láser. Estos procedimientos son muy valiosos para tratar problemas urinarios o enfermedades de la próstata, pero en algunos casos alteran la coordinación de los nervios y músculos que controlan el cierre del cuello vesical. También algunos medicamentos, como ciertos fármacos para la hipertensión, antidepresivos o tratamientos para la hiperplasia prostática, pueden relajar esa zona sin proponérselo y facilitar que el semen retroceda. Los trastornos neurológicos también desempeñan un papel importante. La diabetes mal controlada, la esclerosis múltiple o las lesiones de médula espinal pueden interrumpir las señales que deberían activar el cierre de la compuerta. Recuerdo el caso de Antonio, un paciente de 58 años que llegó a mi consulta preocupado tras una cirugía de próstata con láser. Me decía: «Doctora,
Mis orgasmos se sienten normales, pero no sale nada. Tras los estudios confirmamos una eyaculación retrógrada irreversible en su caso. Cuando le expliqué que su potencia y su deseo seguían intactos, solo que el camino del semen había cambiado, su alivio fue evidente. El diagnóstico es sencillo. Un análisis de orina recogido justo después del clímax permite comprobar si hay espermatozoides en la muestra. En relación con la fertilidad, es cierto que la eyaculación retrógrada impide la concepción natural. Sin embargo, la medicina actual ofrece alternativas, como la recuperación de espermatozoides de la orina o directamente de los testículos, para lograr un embarazo mediante técnicas de reproducción asistida. Y para quienes no buscan hijos, la vida íntima continúa siendo plenamente satisfactoria. Otra causa importante de eyaculación seca, menos conocida que la retrógrada pero igual de relevante, es la obstrucción de las vesículas seminales. Estas glándulas, situadas detrás de la vejiga, son responsables de producir entre un 60 y un 70% del volumen total del semen. Su secreción es rica en fructosa y otros nutrientes que proporcionan energía a los espermatozoides, garantizando que puedan cumplir su función reproductiva. Cuando las vesículas seminales se bloquean, de manera parcial o completa, la salida del semen disminuye de forma notable o incluso se interrumpe, aunque el orgasmo se mantenga. Es como si la autopista por donde debía circular el fluido quedara cerrada. El placer sigue su curso, pero el camino físico del semen se corta. Las razones de esta obstrucción son variadas. Entre las más frecuentes se encuentran las infecciones antiguas, como una prostatitis o una infección urinaria mal tratada que deja cicatrices internas. También los cálculos seminales, pequeñas piedras semejantes a los cálculos renales, pueden bloquear los conductos eyaculadores. Existen además quistes congénitos en la región de las vesículas o en los conductos deferentes, que permanecen ocultos durante años y se revelan solo en la edad adulta. Incluso traumatismos pélvicos o cirugías previas pueden estrechar o cerrar el paso del semen. Los síntomas dan pistas valiosas para el diagnóstico. Algunos hombres describen el orgasmo como incompleto o sienten dolor profundo en la pelvis o molestias persistentes en la ingle. Otros notan que el semen se vuelve más espeso, aparece en menor cantidad o con pequeños grumos. En ocasiones, la única señal es una infertilidad sin explicación aparente, un motivo cada vez más frecuente de consulta médica. Recuerdo el caso de Javier, un hombre de 35 años que acudió junto a su esposa tras varios años intentando tener un hijo. Él mantenía un deseo sexual normal y erecciones satisfactorias, pero observaba que el volumen de su semen disminuía progresivamente. Una ecografía transrectal reveló un quiste en una de las vesículas seminales. Gracias a una cirugía endoscópica pudimos eliminarlo y pocos meses después su esposa quedó embarazada. Para llegar al diagnóstico se necesitan pruebas específicas. Una ecografía transrectal para evaluar la forma y tamaño de las vesículas. Un espermograma que confirme el bajo volumen o la ausencia de fructosa. Y, en casos más complejos, una resonancia magnética pélvica. El tratamiento varía según la causa. Si se trata de una infección, se utilizan antibióticos y antiinflamatorios. Si hay cálculos o conductos bloqueados, la cirugía endoscópica permite retirarlos o abrir el paso. Cuando existen quistes grandes, se recurre a la aspiración guiada por ecografía. La recuperación suele ser rápida y con resultados muy favorables. La tercera gran causa de la eyaculación seca está relacionada con el equilibrio hormonal, en particular con los niveles de testosterona. Esta hormona
producida sobre todo en los testículos, es el motor que regula la formación de espermatozoides y el buen funcionamiento de la próstata y de las vesículas seminales. Cuando la producción de testosterona cae de manera marcada, la armonía se rompe. Al principio, los cambios pueden parecer pequeños. El volumen del semen disminuye, su aspecto se vuelve más claro y acuoso. Con el tiempo la señal se vuelve más evidente. Disminuye el apetito sexual, las erecciones pierden firmeza y los orgasmos se sienten menos intensos, en ocasiones sin salida de semen. En la vida diaria pueden aparecer cansancio persistente, reducción de la masa muscular y variaciones de ánimo que restan vitalidad. Es importante comprender que envejecer no equivale a perder energía ni placer. En muchos hombres, la causa real es el hipogonadismo, una deficiencia hormonal que requiere atención médica. Este trastorno puede ser primario, cuando los testículos no producen suficiente testosterona, o secundario, cuando la hipófisis o el hipotálamo no envían las señales necesarias para estimular su fabricación. El diagnóstico se establece mediante un análisis hormonal completo, que evalúa testosterona total y libre, así como LH, FSH, prolactina y hormonas tiroideas. Detectar niveles bajos de testosterona junto con los síntomas descritos indica que el sistema hormonal necesita ayuda. El tratamiento varía según cada caso. La terapia de reemplazo de testosterona en inyecciones, geles o parches puede devolver energía, deseo sexual y una producción adecuada de semen. No obstante, cuando el objetivo es mantener la fertilidad, los especialistas suelen optar por medicamentos que estimulan la producción natural de testosterona y de espermatozoides, protegiendo así la capacidad reproductiva. En conclusión, la caída hormonal no es un detalle menor del envejecimiento, sino una señal de desequilibrio que conviene escuchar. Recuperar los niveles adecuados de testosterona significa recuperar vitalidad, deseo y una vida íntima satisfactoria, reforzando la confianza y la plenitud en cada etapa de la madurez. Hasta ahora hemos analizado causas que, aunque generan preocupación, en muchos casos encuentran solución. Sin embargo, la eyaculación seca también puede ser una señal de alerta más seria, un aviso que no conviene ignorar cuando se acompaña de otros síntomas. En primer lugar, debemos considerar los cánceres urológicos. El cáncer de próstata, al aumentar de tamaño, puede obstruir los conductos por donde debería salir el semen, provocando orgasmos sin fluido o incluso con presencia de sangre. En fases avanzadas, es común que aparezca dolor durante la eyaculación y dificultades crecientes para orinar. El cáncer de vejiga, por su parte, puede invadir el cuello de la vejiga o la uretra, alterando el paso del semen y causando hematuria, es decir, sangre en la orina. También los tumores testiculares pueden manifestarse con infertilidad y ausencia de líquido seminal, a veces como único signo inicial. Otro grupo de causas lo forman las enfermedades neurológicas. La diabetes mal controlada es la más frecuente, ya que daña los nervios encargados de coordinar la respuesta sexual. La esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las lesiones en la médula espinal o los accidentes cerebrovasculares pueden interrumpir la comunicación entre el cerebro y los órganos sexuales, originando orgasmos secos o incompletos. Existen además enfermedades autoinmunes y sistémicas, menos habituales, pero igualmente relevantes. El lupus, por ejemplo, puede inflamar los vasos sanguíneos que nutren la próstata y las vesículas seminales. La esclerodermia endurece los tejidos internos, dificultando la salida del semen.
y la sarcoidosis puede formar pequeños nódulos o granulomas que bloquean los conductos por donde circula el fluido seminal. Detectar estas señales a tiempo es esencial. Un estudio médico adecuado permite identificar la causa exacta y actuar pronto, protegiendo no solo la salud sexual, sino también el bienestar general. ¿Cuándo acudir de inmediato al urólogo? Hay momentos en los que la eyaculación seca no puede considerarse un simple cambio natural si aparece de manera repentina o se acompaña de dolor durante el clímax, de sangre visible en la orina o en el semen, de pérdida de sensibilidad en la zona genital, de debilidad en las piernas o de fiebre persistente. Estamos ante señales de alarma que requieren atención médica urgente. Estos síntomas pueden indicar infecciones importantes, trastornos neurológicos o incluso enfermedades urológicas graves que necesitan diagnóstico y tratamiento sin demora. En conclusión, aunque en muchos casos la eyaculación seca obedece a causas benignas y manejables, hay situaciones en las que se convierte en una advertencia crítica. Escuchar el lenguaje del cuerpo y acudir de inmediato al urólogo puede marcar una diferencia decisiva, protegiendo no solo la salud íntima, sino también el bienestar general y la calidad de vida en el futuro. Más allá de los aspectos físicos, la eyaculación seca puede dejar una huella profunda en la vida emocional y en la autoestima de los hombres mayores. No son pocos los que sienten que han perdido parte de su masculinidad o que su desempeño sexual ya no es el mismo. Esa percepción provoca ansiedad, frustración e incluso el deseo de evitar la intimidad, miedo a ser juzgados o por no sentirse plenos. La carga emocional, en muchos casos, pesa tanto como los propios síntomas físicos. Vergüenza y culpa alimentan un círculo negativo que debilita la confianza y afecta la calidad de vida. Sin embargo, es esencial comprender que nada de esto significa el final de la vida sexual ni de la capacidad de sentir placer. Muchos hombres conservan erecciones firmes, orgasmos intensos y una vida íntima plena. El primer paso es aceptar que se trata de un cambio fisiológico, no de una falla personal ni de un castigo del envejecimiento. Reconocer la causa real y buscar ayuda médica permite recuperar, reforzar la seguridad en uno mismo y reavivar la conexión afectiva con la pareja. Vivir con eyaculación seca puede resultar un desafío, pero hay estrategias sencillas y eficaces que ayudan a afrontarlo y a mantener la confianza en la vida íntima. El primer consejo es no ignorar los cambios repentinos del cuerpo. Si la eyaculación seca aparece de forma súbita o se acompaña de dolor, de sangre en la orina o en el semen, de disminución del deseo o de cualquier otra molestia nueva, es fundamental acudir de inmediato a un urólogo. Una valoración temprana permite detectar a tiempo problemas que, en muchos casos, tienen tratamiento. Controlar las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, es igualmente esencial. Estas afecciones influyen directamente en la función sexual y en la coordinación nerviosa necesaria para una eyaculación normal. Adoptar un estilo de vida saludable refuerza este cuidado. La práctica regular de ejercicio, una alimentación equilibrada y un descanso adecuado favorecen la circulación, fortalecen la musculatura pélvica y mejoran el equilibrio hormonal, creando una base sólida para el bienestar sexual. Un paso clave es romper el silencio. Hablar abiertamente con la pareja y con un especialista no solo ayuda a resolver dudas médicas, sino que reduce la ansiedad, refuerza la confianza mutua y favorece una intimidad más serena. Seguir las indicaciones médicas y acudir a revisiones periódicas facilita ajustar los tratamientos, mejorar la función sexual e incluso explorar
Cuando se desea, técnicas de fertilidad asistida. La combinación de diagnóstico temprano, hábitos saludables y comunicación abierta es la mejor estrategia para preservar una vida íntima satisfactoria y una masculinidad segura. En resumen, la eyaculación seca no es una sentencia de pérdida de virilidad, ni el final de la vida sexual. Es una señal del cuerpo que merece atención, comprensión y, en muchos casos, tratamiento. He acompañado a muchos hombres que, tras recibir un diagnóstico claro y un plan médico adecuado, han recuperado la seguridad en sí mismos y el disfrute de la intimidad sin miedo ni vergüenza. Escuchar el cuerpo, mantener revisiones regulares y cuidar la salud con ejercicio, buena alimentación, descanso y control de enfermedades crónicas fortalece tanto la función sexual como la autoestima. No permita que el silencio o la resignación marquen su vida íntima. Si este contenido te resulta útil, suscríbete para recibir consejos más claros sobre la salud masculina después de los 50. Comparte este vídeo con tus amigos si lo necesitan. Recuerda siempre que consultar con un profesional siempre abre la puerta a soluciones y esperanza. Ánimo, cuida de ti y de tu vitalidad. Nos vemos en el próximo contenido.